Amén. Abramos nuestras Biblias en el Salmo 51. Es el Salmo del que nos estamos ocupando versículo por versículo cada vez que nos acercamos a la mesa el primer domingo de mes. Voy a invitarles a ponerse de pie. Vamos a leerlo juntos, todos en voz alta. Empezamos por el título, que son las palabras que están en negrita al encabezar el Salmo, que recogen la ocasión que dio lugar a este Salmo, ¿verdad? Y luego seguimos la lectura hasta el final y nos quedamos de pie y oramos por el mensaje, por la predicación. Nicolás Suárez, después de la lectura tú nos puedes dirigir en la oración, por favor. Leemos juntos. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Oremos. Pedimos, Señor, que tú quites nuestros corazones, Padre, Señor, ayúdanos a prestar atención, Señor, a tu palabra. Pedimos, Señor, que el Espíritu nos guíe, que obre en nosotros, Señor, con voluntad, con necesidad de cada uno. Padre, te agradecemos y pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Para abrir el mensaje quiero formular algunas preguntas a los padres que están aquí presentes, sin que sea necesario que me respondan, ¿verdad? Simplemente pensar en lo que voy a decir. ¿Cuántos de ustedes, padres, le han enseñado a sus hijos a enojarse egoístamente? ¿Cuántos les han enseñado a sus hijos a enojarse egoístamente? Probablemente ninguno. Sin embargo, ellos lo hacen, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes le han enseñado a sus hijos a faltarle el respeto a los que están en autoridad? Ya sea en casa, o en la iglesia, o en la escuela, o en la calle, o en cualquier otro lado. ¿Cuántos de ustedes les han enseñado a sus hijos eso? Seguramente, y espero que ninguno. Sin embargo, ellos
lo hacen sin que ustedes se los hayan enseñado? ¿Cuántos de ustedes le han enseñado a sus hijos a estar agradecidos y a expresarlo por cada cosa que reciben o disfrutan? Seguramente todos hemos insistido en que nuestros hijos sean agradecidos y expresen esa gratitud, pero no siempre ellos lo hacen, aunque usted ha tomado el tiempo para enseñárselos. ¿Cuántos de ustedes le han enseñado a sus hijos a tener respeto por lo que pertenece a otras personas o por lo que pertenece a todos, como por ejemplo las cosas de la casa? Esto hay que cuidarlo porque no es nuestro, es prestado, es ajeno. Esto que está en la iglesia lo tenemos que cuidar porque no es nuestro, es del Señor. Estos vasos o estos platos o estas frazadas o estos utensilios que usamos en casa, los tenemos que cuidar porque son de todos. ¿Le han enseñado algo así a sus hijos? Sin embargo, no todas las veces ellos cuidan y respetan las cosas que pertenecen a otros o que pertenecen a todos. Y qué desconcertante puede resultar eso para algunos, ¿no? Yo no le enseñé jamás tal cosa y sin embargo lo hace. Yo le he enseñado a hacer tal cosa, sin embargo no lo hace. Eso puede resultar realmente desconcertante. En realidad, tendríamos que aclarar que puede resultar desconcertante para quienes o no conocen la verdad bíblica o para quienes, conociéndola, no la creen. Porque si conocemos la verdad bíblica, no nos sorprendería que nuestros hijos hagan cosas que nosotros no les hemos enseñado y son malas. Y si conociéramos y creyéramos la verdad bíblica, no nos sorprendería que nuestros hijos no hacen las cosas buenas que nosotros tratamos de enseñarles. Y seguramente, si no conocemos la verdad bíblica o conociéndola no la creemos, cuando pasen estas cosas, empecemos a buscar culpables, por ejemplo, fuera de nuestros hijos, ¿verdad? Empecemos a buscar culpables en otras cosas que no son nuestros hijos mismos. Seguramente vamos a ignorar que pecan porque son pecadores. Porque hacen el mal que no les enseñamos y que tratamos de corregirles porque son pecadores. Y porque no hacen el bien que les enseñamos y que tratamos de estimularlos a hacerlo porque son pecadores. ¿Lo sabemos? ¿Preferimos no creerlo? ¿O no lo conocemos? ¿O no lo sabemos? Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, y en ese todos están incluidos todas las personas, aún los hijos. Pecan no porque se les ha enseñado a hacerlo, sino porque son pecadores. Pecamos no porque se nos ha enseñado a hacerlo, sino porque somos pecadores. De eso trata el texto al que le vamos a prestar atención hoy, que es el versículo 5. Dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Este es uno de los versículos que usted puede encontrar en todos los libros de teología. Es uno de los versículos que más utilizan los teólogos para fundamentar y hablar de lo que los teólogos han llamado el pecado original. Pero no lo vamos a sacar del contexto del Salmo, nos vamos a detener en él, teniendo en cuenta dentro de qué párrafo y tratando de qué cosa y escrito por qué persona, en qué circunstancia fue. Tres cosas vamos a atender y prestar atención del versículo. En primer lugar, nos vamos a detener en las frases del versículo. Son dos. La primera, he aquí en maldad he sido formado, y la segunda, y en pecado me concibió mi madre. La primera frase, he aquí en maldad he sido formado. Esta expresión que abre la frase, he aquí, tiene el propósito de llamar la atención a la importancia de lo que se dirá. Decir he aquí es como decir escuchen, es como decir presten atención. Es como decir, lo que voy a decir a continuación es importante. Quiero que lo entiendan, quiero que penetre sus mentes, sus corazones, su entendimiento. Escuchen, dice David, lo que me ha pasado y lo que sé de mí mismo es serio. En maldad he sido formado. Soy un pecador.
Maldad es una palabra fuerte, maldad significa depravación. Y él dice, soy depravado desde mi concepción. Formado, como se utiliza allí en maldad, he sido formado, habla de todo el proceso intrauterino que conocemos, que da luego como resultado el nacimiento del bebé. Soy depravado desde mi concepción. Fui formado en el vientre de mi madre, siendo un pecador. Esto es fascinante. Es fascinante la revelación que encontramos aquí. Es realmente impactante. Entre toda la información que los padres aportan en la concepción y para el desarrollo del hijo, también está la naturaleza pecaminosa. He aquí en maldad he sido formado, dice David. Como parte inseparable de ese ser, desde nuestra misma concepción, está la naturaleza pecaminosa, que todo hombre o todo hijo, todo niño, todo bebé, todo embrión, recibe de sus padres desde Adán y traspasa a sus hijos hasta el día final del presente orden de cosas. He aquí en maldad he sido formado. Recordemos en qué contexto está expresada esta verdad. Él dice, David, el problema del que estoy hablando no empezó cuando yo deposité mi mirada donde no debía. Dice la introducción al Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. David cometió adulterio con Betsabé y luego trató de sacarse de encima a su marido Urías. Él cometió adulterio y él cometió asesinato. Dios envió a su profeta para despertar la conciencia de David. Y ese despertar de la conciencia y esa convicción de la maldad de su acto fue lo que produjo la expresión que encontramos aquí de arrepentimiento en el Salmo 51. Ahora, David no va a hablar solamente de que él adulteró. David no va a hablar solamente de que él cometió asesinato. Al decir, he aquí en maldad he sido formado, él dice, el problema del que estoy hablando, el problema que me aflige, el problema que tiene que ver con mi conducta, con mi comportamiento, no empezó cuando yo deposité mi mirada donde no debía, en aquella mujer que no era mi esposa. No, ese problema va mucho más allá de eso, comenzó mucho antes. David dice, lo que hice últimamente es solo una manifestación de un problema serio y mucho más profundo. Tengo una naturaleza depravada desde mi concepción. En maldad he sido formado, dice David. Y la segunda frase confirma y acentúa esa verdad. Y en pecado me concibió mi madre. Algunos entienden que el nacimiento de David fue ilegal o ilícito, ¿verdad? Pero no es la idea. No es la idea. David está hablando de la naturaleza pecaminosa que él recibió de sus padres. En pecado me concibió mi madre. Ya como embrión, que es el nombre que él utiliza, el término que él utiliza en el Salmo 139. El pecado como naturaleza era parte constitutiva de mi ser. En pecado me concibió mi madre. Desde el mismo comienzo de la vida, en pecado me concibió mi madre. Fui concebido en mi madre en pecado. Y él no pone una carga particular sobre su madre. No tenemos que pensar en la madre de David. Ni siquiera se menciona su nombre. Sí sabemos cuál era el padre de David. El papá de David se llamaba Isaí. Pero no se nombra a la madre. No sabemos su nombre. Sí el de su padre. No se pone el énfasis en la madre particular de David, sino que se utiliza este término para hablar de las madres en general. David está diciendo, todo niño concebido en el vientre de su madre es concebido como un pecador. El énfasis no está en la madre, sino en el hijo. No importa quién sea la madre, notoria o desconocida, todo niño concebido es pecador. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esas son las frases del versículo.
Esa es la verdad de la Biblia. Ahora, ¿qué nos enseñan estas dos frases? Esa es la segunda cosa a la que queremos prestar atención. Las enseñanzas del versículo. En primer lugar, el versículo nos enseña sobre la verdadera confesión. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. El versículo nos enseña lo que implica una verdadera confesión de pecado. El versículo está en un contexto. David está confesando, está expresando su arrepentimiento por el adulterio y el asesinato que él ha cometido. Se ha acercado a Dios poniendo su confianza y apoyándose para ese acercamiento en el carácter de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame. Lo que necesito es una obra profunda de limpieza, de santificación, de renovación, de perdón. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Yo sé lo que he hecho y mi pecado está siempre delante de mí. Puedo haber pecado contra Betsabé, puedo haber actuado en contra de Urías, he actuado en contra del pueblo, he actuado en contra de mis esposas, he actuado en contra de mi matrimonio, he actuado en contra del orden social, pero realmente mi pecado, lo que he hecho es contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero tengo conciencia, dice David, que el problema es más profundo que eso. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Cuando David va delante de Dios en arrepentimiento, él hace alusión a la raíz de sus actos. Él hace alusión a esa naturaleza, al pecado que mora en él y que ha dado fruto en estas maldades. Señor, mi problema es serio. Señor, reconozco que mi problema es profundo, mi problema es del corazón. Fíjense que David confiesa no solo que adulteró y asesinó, no es eso lo que él está diciendo aquí. David confiesa que él es un adúltero y que él es un asesino. Soy un pecador. Tengo que reconocerlo delante de ti. Hice lo que hice porque soy lo que soy. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No fue porque no tuve más remedio que hacerlo. No fue porque las circunstancias me llevaron a eso. No fue porque hubo deficiencias en la educación que recibí de mis padres. No fue por las malas influencias que he sufrido. Hice lo que hice, Señor, porque soy lo que soy. El pecado mora en mí desde mi concepción. Y eso tiene que estar presente en una verdadera confesión. Reconocer la raíz del problema. Y qué sano es esto, ¿verdad? No se puede cambiar el mundo. Cuando uno no reconoce que es un pecador, cuando uno no reconoce que el mal está en él, cuando uno no reconoce que las malas acciones y la mala conducta es solamente el fruto de una realidad interior, piensa que lo que hay que cambiar es el mundo, piensa que lo que hay que cambiar es la sociedad, piensa que lo que hay que cambiar es al marido, piensa que lo que hay que cambiar es a los padres, piensa que lo que hay que cambiar es a los hermanos de la iglesia, piensa que lo que hay que cambiar es todo lo que está alrededor, pero en realidad yo no puedo ni debo interesarme en cambiar el mundo, pero lo que yo tengo que hacer es cambiar yo. La necesidad profunda es cambiar mi corazón. Ese es el asunto. David dice, yo he adulterado porque soy adúltero. Yo he asesinado porque soy asesino. Hice lo que hice porque soy lo que soy. El problema es el pecado que mora en mí. Y con esa conciencia se acerca a Dios. Cuando confesamos nuestras faltas, debemos sacar a luz y juzgar en la presencia de Dios la raíz de nuestros actos también. Por eso Él dice aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Sabe? Dios no acepta la confesión que dice, sí, está bien, Señor, yo sé que lo que hice está mal,
yo sé que lo que hice ha ofendido a mi padre, yo sé que lo que hice ofende a la iglesia, yo sé que lo que hice te ofende a ti, pero tú sabes cómo se dieron las cosas, me distraje un poco, seguro que si las cosas se hubieran planteado de otra forma, yo no lo hubiera hecho. Eso no es confesión. Eso es no aceptar la responsabilidad. Y eso es negar la verdad bíblica de que soy un pecador, de que el pecado mora en mí. Cuando hablamos así, no hay un reconocimiento del problema real. Eso lo vemos en el publicano de Lucas capítulo 18. Si ustedes quieren, pueden acompañarme allí, si no, simplemente escuchar la lectura. El Evangelio de Lucas, el capítulo 18, el versículo 9. El Señor Jesús está contando, enseñando una parábola que conocemos con el nombre de la parábola del fariseo y el publicano. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Este hombre está hablando de lo que hace y de lo que no hace. Pero miren qué diferencia con el publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, ¿que hago pecados? No, que soy pecador. Que soy pecador. Y dice la Biblia: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En el primer caso no hubo confesión, por eso no descendió justificado. En el segundo caso hubo una confesión real, hubo un reconocimiento del problema real. Señor, mi problema es que soy pecador. Soy tu enemigo. Por favor, por tu gracia, séme propicio. Eso es confesión real. Eso es confesión verdadera. El fariseo no dijo, el publicano, perdón, no dice he pecado. Él dice soy pecador. En los ojos del fariseo, él no había pecado. Y él no era pecador. Eso no es confesión. Para que haya una confesión verdadera, tiene que haber un reconocimiento y un juzgar en la presencia de Dios de la raíz de nuestros pecados, que es el pecado que mora en nosotros. La segunda cosa que nos enseña el versículo, volviendo al Salmo 51:5, es acerca del pecado original. El versículo nos enseña acerca de la confesión verdadera, pero también el versículo nos enseña acerca del pecado original. Ese es el nombre, mencionamos, que los teólogos dan a la naturaleza pecaminosa. Se le llama original porque tiene que ver con la aparición del pecado desde el origen de la raza humana, desde el momento que entró en la raza humana. Por eso se llama así. Adán fue en el comienzo, o fue el comienzo de la raza, y él pecó. Y cuando él pecó, se corrompió su naturaleza, y esa naturaleza corrompida se transmitió a todos sus descendientes. Y así es traspasada de padres a hijos, y así seguirá ocurriendo. No hay ninguna excepción, salvo el Señor Jesucristo, que fue concebido sobrenaturalmente en el vientre de María. Hermanos, a lo último, nuestro árbol genealógico se remonta hasta Adán y Eva. De ellos recibimos un corazón corrupto, de ellos recibimos una naturaleza pecaminosa, y por eso pecamos. Señor, yo hago lo que hago por los padres que tengo. Yo hago lo que hago porque no tuve las oportunidades que otros tuvieron. Señor, yo hago lo que hago porque así me han empujado las circunstancias. Eso no es confesión real. La confesión real dice: yo hago lo que hago porque soy lo que soy. Soy un pecador. De eso habla David. Por eso David adulteró y asesinó. No porque Betsabé fue imprudente,
Y no porque Urías no quiso hacer lo que el rey le intentó que hiciera. Él adulteró y asesinó porque era pecador. Lo vuelvo a repetir, no por la educación recibida, no por el ambiente en que creció, no por el ejemplo que tuvo, no por la sociedad con que lo condicionó, no. A lo último tenía que ver con su naturaleza interior, con su naturaleza pecaminosa. Y eso fue remarcado y confirmado por el Señor Jesucristo. Ustedes pueden acompañarme al Evangelio de Mateo, el capítulo 15. El Evangelio de Mateo, el capítulo 15. El versículo 1 y 2. Mateo 15, 1 y 2. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Ahora saltamos al versículo 10. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, las que tienen base en la naturaleza pecaminosa que recibimos desde el momento de la concepción de nuestros padres, tal como David lo confiesa en el Salmo 51. Pero el comer con las manos y lavar no contamina al hombre. Hay padres que quieren aislar a sus hijos de todas las cosas que pueden perjudicarlos. Está bien, pero no va a ser suficiente. Hay personas que han querido aislarse de todas las cosas que las pueden perjudicar. Está muy bien, hay que ejercitar la disciplina, pero eso no es suficiente. Porque haciendo eso, aislándonos, separándonos, recluyéndonos, encerrándonos, aún persiste la perversidad del corazón. Aún persiste la perversidad del corazón. Usted podría irse a una isla desierta, pero aún ahí van a estar sus malos pensamientos, sus malos deseos, la tendencia al enojo, el descontento, la amargura, el resentimiento, el odio, todo lo que usted pueda nombrar. Y no va a haber nadie que le haga mal o que lo influya. No va a haber internet, no va a haber televisión, no va a haber celulares, no va a haber absolutamente nada. Pero allí está su corazón. Allí está su corazón, porque ahí está el problema. La solución para eso no es aislarse, no es aislarnos, no es aislar a los hijos, es el nuevo nacimiento. Eso es la solución. Solamente la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos puede librar de la ley del pecado y de la muerte, tal como dice el libro de la carta a los Romanos, el capítulo 8. Olvidando eso, olvidando la perversidad del corazón, muchos se desconciertan, muchos se confunden, muchos quedan perplejos, muchos aún llegan a dudar de su salvación. Pero la cuestión es que en maldad hemos sido formados y en pecado nos concibió nuestra madre. Isaías habla también de eso. En su libro, el capítulo 1, Isaías, el capítulo 1, a partir del versículo 2, palabras muy conocidas probablemente por la mayoría. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová.
Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. La naturaleza pecaminosa explica la ingratitud y la rebelión. El profeta dice, Dios por boca del profeta, ni los animales se portan como se porta mi pueblo. Dice, el buey conoce a su dueño, el asno conoce el pesebre de su señor. Ni los animales se portan como mi pueblo. ¿Cuál es la razón? Los animales no tienen una naturaleza pecaminosa. Así que usted no diga, oh, cuanto más conozco al hombre, más quiero a mi perro, porque no hay comparación. El perro jamás va a actuar como el hombre, porque el perro no tiene naturaleza pecaminosa. El hombre sí. El hombre sí. Es por el pecado. Los animales no actúan así, en esa forma que nos deja perplejo. Pero el hombre pecador sí. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El pecado está en mí desde el comienzo mismo de mi vida. Porque pasó de generación en generación desde el comienzo mismo de la raza, cuando Adán desobedeció a Dios. Eso no significa que vamos a hacer todo el mal posible. No, Dios pone freno a eso. Pero sí significa que podríamos cometer todo pecado posible. Eso sí significa. La tercera y última cosa. Volviendo al Salmo 51:15, hemos visto las frases del versículo, hemos tomado nota de las lecciones del versículo, ahora tomemos nota de las aplicaciones del versículo. A la luz de lo que dice David aquí, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, ¿qué deberíamos hacer? En primer lugar, debemos confesar nuestra condición de pecadores al Señor. Hermanos, cuando vayamos al Señor, no solo hablemos de lo que hemos hecho mal, reconozcamos también por qué hemos hecho mal. Y dejemos de buscar pretextos afuera de nosotros. Dejemos de buscar pretextos en otras personas y dejemos de buscar pretextos en las circunstancias que vivimos. Hablemos de la raíz del mal que cometemos, que no es otra cosa que el pecado que mora en nosotros. Eso es. El mal mora en nosotros. Esto no es un concepto muy popular, ¿verdad? No es un concepto muy popular. Pero si lo asimilamos y lo creemos y lo hacemos nuestro y nos acercamos al Señor sobre esa base, eso traería aire fresco, por ejemplo, al matrimonio. Hay mujeres que dicen, Él saca lo peor de mí. O esposos que dicen, ella saca lo peor de mí, provoca lo peor en mí. Eso no es verdad. Lo malo y lo peor que sale de ti es porque está en ti. Saldría en cualquier circunstancia. Deja de culpar a tu cónyuge por tu mal comportamiento y tus malas respuestas. Traería también aire fresco a la familia. Hay padres que dicen, es así por los amigos que ha hecho. Es así por las malas juntas. Es así por las malas compañías. No lo digas más. Si tu hijo hace malos amigos o tu hija se junta con malas personas, es porque ella elige esos amigos. Ella elige esas personas. Ella elige los amigos que elige por cómo es o él. Deja de culpar a otros. Eso también traería aire fresco a la iglesia. Lo que se ve en esta iglesia no se ve en ningún lado. Mentira. Se ve en todos lados. ¿Sabe lo que hace la diferencia entre las iglesias? Cómo se tratan las cosas cuando aparece el pecado. No porque haya pecado o carnalidad o no, sino cómo se tratan
el pecado y la carnalidad. Esa es la diferencia. Reconocer nuestra condición de pecador es crucial. Nos da una perspectiva adecuada del problema. Nos da una gran humildad ante la gracia y el amor de Cristo. ¿Ha tomado nota de las palabras de Romanos 5:8? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo, no dice haciendo, no habla de los pecados que hemos hecho, habla de lo que somos. Siendo aún pecadores, depravados profundamente desde el mismo comienzo de la vida, Cristo murió por nosotros. Eso nos haría apreciar en otra forma el amor del Gólgota. David reconoce así que lo que hizo estaba en potencia en su corazón y cuando tuvo la oportunidad salió, se manifestó. Esto no fue una falla casual, esto no fue una falla del sistema, era evidencia de un problema de su corazón y así lo confiesa. David no culpó a nadie, el problema tiene raíz en mí y cuando se reconoce esto hay esperanza, hay esperanza. También a la luz de que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, tenemos que afirmar la verdad de la gran necesidad del nuevo nacimiento. Hermanos, esta realidad del pecado que mora en mí hace imperiosa la necesidad del nuevo nacimiento. ¿Sabe que la salvación es más que escapar del juicio? La salvación es más que aceptar a Cristo, como algunos lo dicen. La salvación es más que hacer la oración de fe que no sé qué es según la Escritura. La salvación es más que levantar la mano o pasar al altar. La salvación es mucho más que eso. Es cierto que íbamos rumbo al castigo eterno y Dios nos alcanzó por su gracia y nos dio el perdón y la gracia en virtud del sacrificio de Cristo. Por eso el himno que dice, oh, cuánto debo a mi Señor, es maravilloso, pero es mucho más la salvación. Es mucho más que eso. La salvación incluye la regeneración. Hay muchos que han levantado la mano, hay muchos que han pasado al frente, hay muchos que otros han orado por ellos como si pudieran traspasarle la salvación. Hay muchos que han hecho la oración de fe, pero nunca han nacido de nuevo. Jamás. Y el pecado todavía es el Señor y el amo de sus vidas. Todavía es. La salvación incluye la implantación de una nueva naturaleza en lo profundo de mi ser, en contraste con el poder de la vieja naturaleza. Yo recibo mi antigua naturaleza de mis padres, no lo puedo evitar, pero la nueva naturaleza la debo recibir de Dios, por pura gracia, cuando Él obra en mi corazón por su palabra y por su espíritu. Ahora odio lo que antes amaba. Hay quienes han hecho la oración de fe, han levantado la mano, han pasado al altar, hasta se han bautizado, pero siguen amando lo que debían odiar, porque no han nacido de nuevo, porque no han experimentado la regeneración. David entendió eso y estuvo muy cerca de esa comprensión de la necesidad de la regeneración. ¿Vieron cómo él ora en el versículo 10? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Qué cerca que estuvo de la comprensión de la regeneración. Señor, yo podría presentar un sacrificio, Señor, yo podría hacer lo que tú me digas que haga, lo haría con tal de borrar esto terrible que he cometido. Pero el verdadero problema es mi corazón. Y yo necesito un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón que ame la pureza, un corazón que ame la rectitud. El corazón que tengo me ha llevado a este punto. Necesito un nuevo corazón. Eso no lo entendió Nicodemo. Él quedó perplejo cuando Cristo le dijo, lo que necesitas es nacer de nuevo. ¿No habría leído nunca el Salmo 51 Nicodemo? Si lo hubiera leído y meditado, hubiera dicho,
quizás esto tiene que ver con lo que dijo David cuando se arrepintió. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ahora todo me cierra. Sí, eso es lo que necesito. Pero no lo comprendió tampoco. No lo entendió. Y eso es posible solo en virtud de Cristo. Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y eso se hace real cuando por la fe y el arrepentimiento somos llevados a esa unión con el Señor Jesús. Antes andábamos siguiendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad del diablo, siguiendo la corriente de este mundo, pero ahora andamos en vida nueva, buscando agradar al Señor. ¿Qué cambio? Eso es la regeneración, lo que necesita el pecado. Y por último, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto nos habla de la necesidad de vigilar continuamente sobre nuestro ser interior. Nos habla de vigilar continuamente. Aún tenemos esa naturaleza pecaminosa. No nos es quitada cuando vamos a Cristo. Está allí. Y si nos descuidamos, nos controlará y nos va a llevar a donde no queremos. Por eso Cristo dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si tú sigues los pasos y reseteas, rebobinas, mejor dicho, todo el proceso que te llevó a pecar, vas a notar que en algún punto dejaste de velar y orar. Porque si hubieras velado y orado, no hubieras caído en tentación. No hubieras caído en tentación. Debemos estar alertas para que el pecado no nos engañe. Debemos estar alertas para que el pecado no nos controle. La vigilancia tiene que ser continua. Una simple resolución en algún momento de la vida no es suficiente. Es necesario creer que hemos muerto al pecado todos los días. Es necesario considerarnos muertos al pecado todos los días. Es necesario negarnos a presentar nuestros miembros como instrumentos de iniquidad todos los días. Es necesario presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia todos los días para poder andar en victoria, resistiendo la tentación y no cayendo bajo el dominio del pecado. Hermanos, si no hemos ido más lejos en nuestra maldad, es solo por la gracia de Dios. Él nos ha refrenado. Podríamos ser cualquier cosa. Cualquier cosa. Pero Él ha obrado en nuestras vidas y nos frena. John Newton fue un marinero y traficante de esclavos desde muy temprana edad. Durante su tiempo de aventuras en el mar, ganó reputación por su profanidad y por su libertinaje. Él llegó a ser conocido como el gran blasfemo. ¿Qué título? El gran blasfemo. Pero tenía una madre que oraba intensamente por su alma. Y a los 39 años de edad, Dios lo alcanzó con su gracia. No vivió mucho tiempo después de eso, solo 5 años después de convertirse. Murió a los 43 años. Y ya estando a las puertas de la muerte, él dijo esto: aunque mi memoria casi se ha ido, 2 cosas recuerdo con mucha claridad. Soy un gran pecador y Cristo es un gran Salvador. Si tú sabes eso, tienes el conocimiento necesario para la vida y para la eternidad. Saber y creer eso es el conocimiento más excelso. Oremos. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de detenernos en la Escritura. Y nosotros confiamos plenamente en la eficacia de la Escritura. Tú te puedes valer del instrumento que sea
para llevar la Escritura al corazón, traer convicción y atraer a Cristo a aquellos que aún están perdidos en sus delitos y pecados, y llevar al arrepentimiento a los hijos que andan en desobediencia. Pedimos que así sea, Señor, que tu palabra sea eficaz en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.